Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Ama con tu cerebro, bienvenida o bienvenido. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Qué rico tenerles por aquí. Buenas noches. Estamos muy contentas, la psicóloga Lisette y yo, de poder hoy dirigir a ustedes este en vivo muy especial. Ya por aquí está nuestra colega Lisette, así que voy a unirla, voy a bajarle por aquí a esta musiquita. Puse música así como a tono. Entonces vamos a... Ya la agregué por aquí. Hola, buenas Hola, noches. Luce, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Lisette? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien. Vamos a ver cómo están las personas que están por aquí, que se nos están uniendo. Les damos una cordial bienvenida, qué rico que puedan unirse y acompañarnos, porque hoy vamos a tener un tema muy especial, que es Así, el autoestima en adolescentes. así es. Así que Claro que bueno, sí. hola, buenas Rosa, feliz Bienvenidos a todos. noche, sí, bienvenidos. ¿Qué más, Lisette? Bueno, ahorita vamos a dar paso para que te presentes, pero mientras se van conectando más personas, cuéntame, mucho frío de allá donde tú eres. Sí, yo vivo en Bogotá y eso acá está haciendo un frío estos días. Estamos en plena temporada de muchísimo frío. Eso toca con todas las cobijas encima. Y de donde yo soy y en donde estoy en este momento, la temperatura está a un nivel muy interesante. Claro, ahí estás con el ventilador, ¿no? Sí, sí, se nota. Claro. Sí, Vamos a tener porque un complemento muy interesante. completamente entre frío y calor. Bueno, muy bien, Así es. entonces vamos a ir iniciando para que nos dé tiempo de todo lo que hoy vamos a conversar. Así que bueno, doy una cordial bienvenida a todas y cada una de las personas que se nos están uniendo, que es rico poder tenerles por aquí. Y también pues quiero darle una bienvenida muy especial a Lisette, que ha aceptado esta invitación y ha querido acompañarme para hablarles hoy de un tema tan importante como es el autoestima, y lo vamos a enfocar a los adolescentes. Entonces, antes de iniciar, quiero, bueno, que tú, Lisette, te presentes, nos cuentes un poco más de ti para que las personas que nos acompañan puedan saber, conocer más de esta persona que hoy nos está acompañando. Claro que sí, ese, bueno, muy buenas noches para todos los que se están allí conectando. Mi nombre es Lizeth Joana Acevedo Rueda, soy psicóloga, ejerzo en el área clínica y mi pasión es la psicología completamente, cada día más aprender más acerca del comportamiento de nosotros los seres humanos y soy experta en terapias de nueva generación. Mi corte es muy humanista y cognitivo-conductual. ¿Y qué más les cuento acerca de mí? Vivo en Bogotá y hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que da para muchos lives. Completamente, pero bueno, qué rico. Le voy contando. Bueno, por aquí Jonathan nos dice, hola, buenas noches. Soy docente en un colegio rural del Tolima. Gracias por abrir este espacio para compartir con nosotros sus experiencias y orientaciones profesionales. Qué rico, Jonathan, poder contribuir a esa labor tan importante. Yo creo que los formadores en cualquiera de las dimensiones definitivamente te aportamos muchísimo a los jóvenes, a los niños, a las personas en general. Entonces sí, aquí estamos. Bueno, muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el autoestima? Y bueno, sé que es un tema que se aborda incluso en la cotidianidad. De manera espontánea vamos diciendo qué es el autoestima o decimos es que a ti te falta autoestima, quiérete un poco más,
Pero qué bueno poderle precisar a todos los presentes qué es el autoestima, por qué es importante la autoestima y sobre todo porque es importante hablar de autoestima en adolescentes. Así Entonces, es. vamos a ir precisando, Lisette. Nos gustaría que de pronto desde tu perspectiva nos contaras el concepto de autoestima. Claro que sí. Bueno, yo tengo una definición acá que se las voy a leer textualmente y a partir de esta definición vamos a irla desglosando y puntualizando y encaminándola con el tema que tenemos en el día de hoy, que es orientarla frente a los adolescentes. Entonces, dice, autoestima es la valoración positiva o negativa que el sujeto hace de su autoconcepto, valoración que se acompaña de sentimientos de valía personal y autoaceptación. Esta definición me pareció muy completa porque encierra todos aquellos términos y factores y componentes que hacen parte de esa autoestima, que para entenderla vamos a ir desglosando cada una de esas palabritas y si de pronto hay algo que ustedes no entiendan de lo que nosotros vayamos hablando, si van surgiendo dudas, pueden irlas dejando allí que nosotras vamos a irlas revisando. Entonces, primero surge acá el tema del autoconcepto. Ese autoconcepto es ese concepto, esa atribución que nos hacemos acerca de nosotros mismos, de los diferentes roles que tenemos, sea en el área profesional, soy psicólogo, soy mensajero, soy profesor, soy, ¿sí? De esos atributos respecto de la raza, de esos atributos respecto del estado civil, ¿cierto? Que nos vamos dando y nos vamos colocando nosotros en la medida en que vamos creciendo, ¿sí? Y también está el tema del valor. Dice allí, es la valoración. La autoestima es esa valoración que nos hacemos de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es ese valor? El valor significa esa estima, ese reconocimiento que nos hacemos acerca de nosotros mismos, ¿sí? Ese mérito que nos damos a nosotros. Y para ilustrar esto, quiero hacer uso de una metáfora y es que un padre, su hijo se graduó y el padre se fue pues a regalarle un carro que él tenía, pero era un carro que era muy viejo, tenía como más de 50 años ese carro. Se lo entregó a su hijo y le dijo, antes de dártelo quiero que vayas y averigües en un concesionario cuánto vale este carro, cuánto te darían por este carro. El hijo se fue y cuando volvió le dijo, no, papá, allá no me daban ni 3 Ni millones de razón, pesos por ese carro. ni Sí, razón le nada, daban. sí, ni razón. Entonces el papá le dijo, listo, ahora quiero que vayas a una agencia de autos viejos. El hijo se fue para allá. Resulta que allá les fascinó ese carro para ellos es lo máximo porque pues ellos son coleccionistas de carros viejos y por ese carro le daban 100 millones de pesos. Entonces el hijo vio como la diferencia y se fue a contarle al papá y el papá le dijo, listo, quería que supieras que en el lugar correcto te valoran de la manera correcta. Entonces, ¿qué lugar nos estamos dando nosotros a nosotros mismos? ¿Cuánto nos estamos valorando a nosotros mismos? ¿Cuánto nos valoran las personas que están a nuestro alrededor? Entonces, pensar en esto nos ayuda a ir reflexionando acerca de cómo está nuestra autoestima, de cómo está la autoestima de las personas que están a nuestro alrededor, de poder ir introduciéndonos en este concepto y tener presente que la autoestima es eso, el valor que nos damos a nosotros mismos, esa estima, el que nos sintamos bien considerados o que nos consideremos de una manera negativa y podamos poder
también tener esa base para ir analizando cómo está la autoestima de los adolescentes que tenemos en casa. Y eso que tú aportas es muy importante, Lisette, porque si, por ejemplo, quienes nos están acompañando, algunos de ellos son adolescentes, es importante que se pregunten todas las personas que nos dicen, nos expresan o nos manifiestan algo desde su punto de vista, ¿qué criterio tienen esas personas para poder aportar o para poder proporcionarnos algo a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces, como no tenemos mucha seguridad y claridad de ese concepto de nosotros mismos, a cualquier persona que nos exprese algo de nosotros, le creemos y vamos consolidando nuestro propio concepto con base o en base a quienes nos rodean. Entonces es muy importante tener mucho cuidado. Y si los que estamos acá somos padres, ¿verdad? De adolescentes o estamos en ese proceso, tenemos hijos, es importante primero que nos preguntemos, así como tú lo decías, cómo está nuestra autoestima. Y además de eso, ¿cómo puedo yo entonces a partir de mi propia experiencia también reconocer, identificar y sobre todo poder alimentar esa autoestima en los adolescentes y en nuestros hijos? Correcto. Muy O sea, bien, y sí, sabes que esta historia me gusta mucho y me hiciste acordar de otra que probablemente tú conozcas o alguno de los que están presentes, el de la de Jorge Bucay de El verdadero valor del anillo. No sé si la has escuchado. no me Que es, suena en el momento de pronto a lo que la cuentes. bueno, se las dejo ahí de tarea, búsquenla en YouTube, aparece o en Google aparece El verdadero valor del anillo. Es una historia también de un joven que empieza como en una búsqueda porque no se siente valorado, no se siente comprendido, va donde un sabio y entonces el sabio lo pone a que haga una tarea y la tarea es que venda un anillo y que no lo venda por menos de una moneda de oro. Entonces él se va y empieza a buscar donde el maestro le dice, pero no lo logra vender. Todo el mundo se ríe y le dice, ¿cómo se te ocurre que vas a pedir por eso una moneda de oro? Entonces él llega donde el maestro y le dice muy triste, mira, no logré lo que me pediste porque nadie quiere dar el valor del anillo. Entonces el sabio le dice, acabas de decir algo muy importante, ¿cuál es el valor de este anillo? Hay que saberlo. Y entonces le dice, ve donde un joyero, que él es el experto y él sí puede decirte. Va donde el joyero y el joyero le dice, como estás de afán, te puedo dar 68 monedas de oro. Pero si esperas un poco más, hasta 74, que es el verdadero valor del anillo. Entonces, lo que el sabio buscaba era que el joven con este ejemplo se confrontara en cómo cuando no sabemos cuál es nuestro verdadero valor, podemos, podemos permitir muchas situaciones, podemos sabotearnos a nosotros mismos, podemos incluso recibir cualquier cosa porque pensamos que eso es lo que merecemos o lo que, o lo que podríamos recibir. Cuando realmente reconocemos y sabemos nuestro verdadero valor, quiénes somos, qué representamos, todo lo que hemos construido como personas, etcétera, entonces esa es la pauta que vamos a dar para que las demás personas también se socialicen y se relacionen con los demás. Por aquí Correcto. Licho nos está diciendo, suele suceder, doctora Ilse y doctora Lisette, que le preguntamos a un adolescente que se defina, se describa y no saben responder y su autoestima influye mucho en ese tipo de respuestas. Bueno, pasemos a esa segunda parte que yo mencionaba al principio y es, ¿por qué en adolescentes? Cuando Lisette y yo hablábamos del tema, veíamos que era muy importante. Y creo que esto responde un poco lo que nos dice Licho, y es que precisamente los adolescentes están en un proceso ambivalente fuerte en el que se están generando cambios físicos, cambios emocionales, en el que se tiene que romper con unas estructuras, pero además de eso, en el que se tiene que hacer como el verdadero reconocimiento, la interiorización, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces creo que es muy importante
poderlo tener en cuenta, poderlo identificar para que a partir de allí se pueda tener muchísima más claridad de quién se es, etcétera. Creo que no es extraño que un adolescente, al preguntársele quién es, no tenga la respuesta, porque precisamente es una etapa donde hay mayor conciencia de que se está creciendo. El pensamiento empieza incluso a hacer un tránsito entre un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto. El adolescente es capaz de empezar a cuestionar las verdades, las creencias, etcétera. Pero además tiene una tarea fuerte que es lograr independencia, perdón, y autonomía para poder avanzar en su proceso. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué, Lisette? Perdón, Tranquila. ¿por qué entonces hablar de autoestima en adolescentes? Claro que sí. Y bueno, y a ver, también complementando la respuesta que le diste ahorita a la pregunta, es que apenas también lo están descubriendo. Están en una etapa en la que se están conociendo también. Y tenemos aquí que tener presente que así como cuando los niños están pequeños y de pronto los papás tratamos de averiguar lo que más podemos acerca de esa etapa del desarrollo en la que están, para saber si es que es normal que estén haciendo esto, si es normal que estén haciendo aquello. También, no porque ya estén más grandes, debemos dejarlo de hacer, sino al contrario, también tenemos que seguirnos documentando como padres, como educadores, sobre esa etapa del desarrollo para tener en cuenta eh, cómo apoyarlos, cómo ayudarlos a desarrollarse sanamente en esta etapa y saber qué puede ser normal, qué no, cómo ayudarlos, en fin. Y aquí tenemos que tener presente para esta etapa del desarrollo, y es que cuando nosotros somos niños, eh, el niño se mira a sí mismo a través de la mirada de los padres y a través de la mirada de sus cuidadores, de sus profesores, ¿sí? Él, para conocerse a sí mismo, se sirve de todas las palabras, de todos los gestos que los demás le brindan, ¿sí? Para poder conocerse a sí mismo. Entonces, y entonces empiezan a ser los niños, los amiguitos, esa mirada para él, ¿cierto? Entonces, empieza la etapa de la adolescencia, y esas otras personas, esos amigos, esos adultos también empiezan a ser un espejo para su vida, ¿cierto? Para ir construyendo esa autoestima. Y es que en la adolescencia tenemos que tener presente que hay tres características que observamos que son importantes tenerlas en cuenta. La primera es el aumento del interés sexual y la fuerte intensidad de las vivencias amorosas, ¿cierto? Sin duda, pues en la adolescencia se despiertan todo el apetito sexual, ¿cierto? En el sentido más explícito del término, empieza a cambiar su cuerpo físicamente y biológicamente. Y, y claro que esto pues no quiere decir que tengamos que decir que la adolescencia se explica completamente desde a partir de la sexualidad, pero sí es un papel importantísimo que está desarrollándose en esta etapa. Lo segundo es el idealismo, ¿cierto? Empieza todo este desarrollo cognitivo en los adolescentes. Eh, y quiero aquí también hacer uso de otra metáfora, y es que un adolescente, si vive en un rancho, él sí puede idealizar que vive en un castillo, y él puede tener la fuerza necesaria para empezar a construir su castillo ladrillo a ladrillo y tener, conseguir los materiales para construir su castillo. Pero también puede ser que ese mismo idealismo que ellos tienen, esa capacidad tan increíble que tienen los adolescentes de fijarse una meta y de imaginársela ya realizada, puede hacer también que ellos
sientan que ya están viviendo en el castillo y no me muevan ni un dedo para empezarlo a construir, ¿sí? Entonces, quiero eh, llevarlos a reflexionar sobre esta frase. Es una frase de Víctor Frank y dice, si nos limitamos a considerarlo, está hablando de los adolescentes, del joven, si nos limitamos a considerarlo capaz solamente de alcanzar sus posibilidades reales, probablemente haríamos de él alguien peor de lo que podría llegar a ser. Pero si lo sobreestimamos considerándolo capaz de realizar eh, cosas imposibles, probablemente haríamos de él alguien más capaz de alcanzar sus posibilidades reales. Es decir, que aquí juega un papel fundamental en el desarrollo de ese idealismo, de esa capacidad cognitiva, de esa capacidad de cumplir metas que tienen los adolescentes y que se está desarrollando en esta etapa. Los padres, los cuidadores, los profesores, en hacer esa motivación, en animarlos, en ayudarles a ver todas sus capacidades, a ver los que pueden realizar aún más de lo que se imaginan que son capaces y seguramente podrán lograrlo. Eh, Dijimos que 3 características: el aumento del interés sexual es La una idealización. característica de esta etapa, la idealización y la necesidad de la configuración de la identidad. En la adolescencia eh, tenemos el desarrollo de esta capacidad de empezar a preguntarse y a cuestionarse quién soy, ¿sí? Y se dice que en la adolescencia el adolescente está tan interesado de desprenderse de sus padres como de la misma forma está tan necesitado de depender de ellos, porque necesita de sus padres, de sus cuidadores, para afirmarse en su identidad, para entender quién es y para poder encontrar su camino de lograr ese desprendimiento de manera sana. Lisette, y eso es de los puntos que más crisis genera en la adolescencia, porque es una Sí, ambivalencia muy fuerte. Quiero estar contigo, necesito de ti, pero necesito también ser independiente. Entonces, esa ruptura que tiene que haber, pero pues todavía no soy completamente adulto y no me puedo valer por mí mismo. Para algunas cosas debo estar incluso sometido a ciertas características, normas, etcétera. En otras debo tener criterio. Entonces, realmente es algo complejo que es importante que entendamos quienes estamos alrededor para saber cómo acompañar. correcto. Y mira que ahí en el tema de la identidad eh, está el tema de que se está, o sea, son diferentes áreas de la identidad las que se están desarrollando. La identidad física y sexual, el conocerme quién soy corporalmente, la identidad en cuanto a la personalidad, en cuanto a conocer cómo es mi forma de ser, qué me gusta, qué no, qué me motiva, ir profundo en esas preguntas, la identidad social también, de pronto de realizarse en esas preguntas de cómo soy socialmente, ¿sí? Esa identidad motivacional que me motiva a mí a vivir, que me motiva a pararme de la cama todos los días. Eh, y esa también identidad y el sentido del yo, también de esa configuración del yo como persona, en el mundo, en el lugar en donde estoy, en el lugar en que ocupo, ¿cierto? Sí, si vemos, son tareas fundamentales que sirven de base para lo que más adelante será toda la constitución y la caracterización de lo que eres como persona. Sí, Y en ese sentido, entonces, hay unas acciones que nosotros podemos promover alrededor de los adolescentes
que pueden interferir de manera negativa en la consolidación y en la construcción de esa autoestima que es tan necesaria para precisamente darle respuesta a esos tres elementos que tú nos mencionabas, Lisette, y a todas las otras inquietudes y preguntas, sin contar las situaciones que traiga el adolescente desde su infancia. Por ejemplo, estos elementos van a ser mucho más complejos si un joven ha sido sometido a abusos, a maltrato, a abandono y a cualquier otro tipo de situación que El bullying. altere exactamente el acoso escolar, que alteren su normal desarrollo y su funcionamiento. Entonces, creo que es muy importante no perder de vista esos otros elementos, esos factores psicosociales que hay alrededor y que inciden en la forma en que nos relacionamos con los otros, el tipo de apego, pero sobre todo esos espejos que sirven de modelos y que nos retroalimentan. Y que en ocasiones pueden ser espejos que nos lleven o que lleven al adolescente en este caso a invertir la imagen que ellos puedan tener de ellos mismos, ¿sí? Así es. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, por ejemplo, es cuando solo nos enfocamos en las fallas del adolescente, ¿sí? Esta es una conducta que lo que va a hacer es retroalimentarle negativamente, haciéndole pensar o sentir o creer que en él o en ella solamente se resaltan esos elementos negativos. Entonces, es Así es. importante corregir, es importante acompañar, es importante eh, como que poderle abrir el camino. Es importante resaltar y estimular los elementos positivos para que ese joven o esa joven pueda reafirmar exactamente lo positivo que hay, porque yo tengo algo muy claro y es que toda persona tiene cosas buenas para dar, absolutamente cualquier persona. Entonces, qué importante es que en ese proceso al adolescente podamos acompañarle y que sea él mismo quien descubra esos elementos a partir de lo que también nosotros podemos propiciar. Entonces, dentro de esos comportamientos que pueden debilitar está, por ejemplo, tener demasiadas expectativas, por ejemplo, exigirles que tiene que ser el número uno en tal deporte, el número uno en tal área académica, que tiene que ser el mejor en tal situación o en otra, genera en esas personas, en este caso en los adolescentes, a veces una presión que en vez de estimularle y sacar lo mejor de ellos, le lleva a todo lo contrario, a pensar que no son capaces y a retroalimentarse negativamente. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las expectativas. Y sé que esto es un asunto un poco complejo porque uno dice hasta dónde, porque pues si hay que mover, si hay que estimular, si hay que generar inquietud, pero no al punto de anular, no al punto de avasallar, porque en muchas oportunidades, por ejemplo, eh, ponemos en nuestros hijos nuestras propias expectativas y aquello que de alguna manera no logramos cumplir nosotros, queremos que sean ellos quienes las cumplan. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Cuando les gritamos, les criticamos demasiado, cuando de alguna manera se les ridiculiza, se les humilla en público, este tipo de manejos generan una alteración o pueden interferir precisamente o debilitar el autoestima. Cuando utilizamos adjetivos como tonto, estúpido, vago, descuidado, etcétera, sobre todo en el ámbito familiar, hay que ser muy cuidadoso con este tipo de expresiones porque lo estamos diciendo supuestamente las personas que somos criterio para ellos. Entonces, muchas veces nos creen, aparentemente no, pero muchas veces creen completamente en lo que les decimos. Y si lo que yo le digo es que estoy harta de ti, es que eres un tonto, es que eres una tonta, es que eres lenta, es que nunca haces nada bien, lo que esas expresiones van a lograr es que la joven o el joven
alimente y solidifique su visión de sí misma, el concepto de sí misma a partir de esas expresiones. El hecho de que cobremos caro los errores que cometen, porque entonces estaríamos primero imposibilitando el hecho de que puedan cometer errores. Todas las personas cometemos errores. Y lo otro es que el hecho de cobrar de esa manera un error es decirle que es más importante el error que la misma persona. Entonces también es muy delicado. Y hay un punto que no parece que debilita la autoestima, pero que ocurre y es cuando le sobreprotegemos, ¿sí? Hay que ser muy cuidadoso. Cuando somos muy ansiosos como cuidadores, como formadores, como padres, y queremos evitarle a nuestros jóvenes el sufrimiento, y entonces les negamos cualquier posibilidad, evitamos cualquier tipo de exposición a cualquier situación, etcétera. El mensaje que le estamos mandando es: el mundo es completamente complicado para ti y tú no tienes las herramientas suficientes y tienes que depender de mí para yo poder cuidarte. Entonces el concepto que él o ella se va a hacer es: yo no puedo solo, siempre voy a necesitar de alguien que me ayude. Entonces, por supuesto, no se va a lograr como esa independización, como ese criterio que se requiere en el proceso de autoestima. Pero bueno, Lisette, ¿cuáles son esos Ellos, elementos? Sí, adelante. ellos también necesitan encontrar su lugar con sus amigos, necesitan sentirse escuchados, necesitan sentirse comprendidos, necesitan que se les coloquen también responsabilidades y límites, ¿cierto? Completamente. Ahora me haces acordar de algo que yo incluso evidencié mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar en un colegio. Y era increíble ver cómo se invierte la escala de valores de los adolescentes. O sea, lo que antes valoraba muchísimo un adolescente cuando niño, en esta etapa ya deja de ser importante. Sí. Eh, yo quise incluso llevar la cuenta, pero no lo hice. Pero como les digo, tuve en algún momento, iniciando mi carrera hace muchos años, la oportunidad de trabajar acá en Montería, en un colegio secundario, en el gimnasio campestre. Y yo escuchaba a los papás que me decían: Ilse, ¿qué le pasó a mi hijo? Él no era así, ella no era así. Y cuando yo empecé a ver con tanta frecuencia la misma expresión, yo decía: ¿qué ocurre? Pues lo que ocurría es que efectivamente los niños de entre los 11 y 12 años ya no eran aquellos niños, empezaban a tener sus manifestaciones en la preadolescencia y efectivamente lo que los padres empezaban a ver era la metamorfosis. Claro, Yo siempre comparé esa situación con esa escena de Frank Kafka en La Metamorfosis, en donde él se despierta y se descubre en el cuerpo de un animal. Yo siempre lo he comparado, este proceso de la adolescencia con esa escena, porque efectivamente tanto la persona como los que están alrededor nos vamos a sorprender de todos esos cambios que se van a vivir. Entonces, no es tan sencillo amar, valorar y sentirse totalmente identificado con lo que se es en algo que se está consolidando, que está mutando, que está cambiando, que se está transformando, que se está ajustando, etcétera, etcétera. ¿Cierto? correcto. Ilse, yo quiero agregar acá una, esto es un caso real. Una chica que llegó a terapia psicológica, ella vivía pues en la calle, se prostituía, consumo de drogas, bueno, en fin. En el proceso terapéutico, pues el terapeuta empezó a trabajar en el tema de la autoestima y se empezó a encontrar que ella era sumamente inteligente, es sumamente inteligente. Em, pero sus hermanos mayores, todos empezaban a pegarle, a tratarla mal, cuando de pronto salía así con algún apunte como: no, es que yo sí hice eso, yo tal cosa.
Entonces los hermanos empezaban a tratarla mal, a hacerle bullying. En el colegio incluso, ella cuando el profesor empezaba a hacer preguntas, ella era como, Dios mío, por favor, que la pregunta que el profesor pregunte yo no me la sé, porque en sus pensamientos estaba, era que en su cognición ella lo que percibía del mundo era que el mundo odiaba a quienes eran inteligentes. Ujú. Entonces, mire cómo a veces no solamente es que negativamente se valoren a los adolescentes o incluso a los niños, sino también con respecto a las cualidades que se tienen y a las fortalezas. Entonces, qué importante es pues poderlos, bueno, ahorita más vas a hablar acerca de qué podemos hacer como padres, como cuidadores, como Sí, ya les vamos a terapeutas. hablar de eso. Exacto. Por aquí Somaro nos dice, ser tímida, callada y distante con síntomas, son síntomas de baja autoestima, incluso llorar seguido. Bueno, no Esto, necesariamente, ¿cierto? No necesariamente hay personas que pueden ser tímidas, pueden ser introvertidas, relacionarse solo con las personas más cercanas o tomarse un tiempo para entrar en acción, etcétera, y no tener baja autoestima. Pero si le sumamos a eso esos síntomas que tú hablas, por ejemplo, de llorar seguido, habría que mirar si es que hay algún tipo de hipersensibilidad o algún tipo de situación en particular, un estado de ánimo bajo. Creo que es un indicador importante para analizar, para profundizar, no descuidar, porque los dos elementos podrían estar hablando de algo que pueda estar ocurriendo en la persona. No sé qué complementas tú, Lisette. Xiomara, yo le agregaría el darse cuenta qué es lo que viene a tus pensamientos en el momento en que estás distante, digamos, estás en un grupo social y como que prefieres distanciarte y qué viene a tus pensamientos, ¿sí? Porque allí en el contenido de esos pensamientos es donde nos vamos a dar cuenta de qué es en lo que hay que trabajar, si es en esa autoestima. Yo Así quisiera es. aprovechar que Somara tocó ese tema y es el tema de la aceptación, que, que lo hablábamos ahí al principio con el concepto de autoestima, que otro elemento de la autoestima es la autoaceptación, ¿cierto? Y miren que aceptar no significa gustar, ¿sí? Pero una forma, un ejercicio que les propongo para que ustedes puedan identificar si, si deben trabajar en la aceptación de sí mismos es colocarse frente al espejo y mirarse, un espejo que puedan verse completos y mirar porque a veces hay partes de nuestro cuerpo que no queremos mirar, que de pronto evitamos mirar y hace parte de que estoy negando esa parte de mí, y pasa también con nuestros sentimientos, con nuestra forma de ser, con nuestra personalidad, de que niego que yo soy así, niego que me da rabia, niego que esto no me gusta, y parte de empezar a trabajar en la autoestima es trabajar primero en esa aceptación, que como insisto, no significa que todo en nosotros nos guste, pero el aceptarnos, yo acepto que esto no me gusta, yo acepto que mis ojos no me gustan, yo acepto que no me gusta cuando me mienten, yo acepto que, eh, bueno, que ese soy yo, ¿cierto? Y no lo niego, lo acepto. Entonces nos vamos a sentir más libres de poder empezar a trabajar en esa autoestima y de que si queremos cambiar algo de nosotros, si queremos mejorar algo, lo vamos a poder hacer, pero basados en esa aceptación y no en la negación. Así es, excelente. Vamos entonces a hablar de esas características de los adolescentes con autoestima negativa o baja autoestima. Porque muchos estarán preguntando, pero bueno, ¿cómo saber si tengo baja autoestima y cómo saber si ese adolescente, que puede ser mi hijo, mi sobrino, mi hermano,
lo que tiene es baja autoestima. Entonces vamos a ir como mencionándole algunas características. Una de ellas es que tienden a ser negativos, no pueden hacer nada bien, o por lo menos ellos creen que no pueden hacer nada bien. Siempre están como centrándose más en lo que no pueden lograr que en lo que sí. Cuando se inquietan por algo, inmediatamente les llega la idea de que no, eso no es apto para mí o yo no voy a poder, etcétera, etcétera. Tienen un bajo concepto de sí mismos, no pueden hacer las cosas bien por tal situación o por tal otra. Tratan en lo posible de no arriesgar, generalmente no quieren intentar y cuando intentan algo a la mínima frustración, eh, desisten porque definitivamente piensan que no. En general evitan establecer contactos porque de entrada se sienten ellos mismos rechazados o tienden a aislarse y autoexcluirse de su grupo de pares o iguales. Son hipersensibles a cualquier tipo de crítica, de llamado de atención, etcétera. Generalmente suelen idealizar a los demás, entonces los demás son buenos, los demás son excelentes y tienden a buscar aprobación, es decir, pueden llegar a cometer acciones, tomar decisiones, etcétera, para ser reconocidos o para ser aceptados por esas personas que a ellos les interesa. En este caso de los adolescentes, de sus iguales, de sus amigos, que quieren pertenecer a un grupo, pero sienten que no tienen las características y por eso buscan la aprobación a toda costa. Exacto. Yo le agregaría también, Irse, el tema de que la inseguridad a la hora de expresar su opinión, sus gustos, prefieren seguirle la cuerda al amigo, ¿no? A mí también me gusta eso, listo, sí, hagamos también lo que usted dice, así yo no esté de acuerdo, pero por el miedo a ser rechazado, o sea, algo igual al tema de los pensamientos. Llega, es que me van a rechazar, llega a los pensamientos, es que no voy a encajar, me van a rechazar, no voy a ser capaz. Y algo que está interfiriendo muchísimo en los adolescentes, sobre todo en las niñas, por todo lo que tiene que ver con el tema de publicidad, etcétera, es el rechazo al cuerpo. Existen unos estándares y unos modelos a nivel internacional bastante exigentes con respecto a lo que debe ser el cuerpo de una joven o de un joven. Pero sabemos que esta balanza está muchísimo más marcada hacia las mujeres que hacia los hombres. Y todas las jóvenes, al no poder sentirse identificados con esos modelos, al sentir que no pueden cumplir con esos estándares, empiezan a rechazar su propio cuerpo y esto va a alimentar completamente un bajo concepto, una baja imagen de sí mismos, una imagen negativa, lo que también puede desencadenar en elementos como trastornos alimenticios o otras situaciones. Entonces es muy importante también reconocer como este tipo de características porque es una presión que ejerce un control muy importante en las niñas y niños. Y sabemos que el tema de las redes sociales incide, así como se puede aprovechar positivamente las redes, como lo estamos haciendo todos los que estamos aquí conectados. Sabemos que también lo que se visibiliza, por ejemplo, bueno, nuestros chicos y chicas, quizás una de las redes que más utilizan es TikTok, y allí se muestra una realidad bastante maquillada, bastante distorsionada. Entonces, al él comparar ese castillo del que tú hablabas ahora rato con lo que se ve allí y encontrar esa brecha tan grande, hace que el sentimiento y que el concepto que se tenga de sí mismo se venga abajo. Entonces, allí es importante como analizar y tener en cuenta ese elemento también. Sí. Pero bueno, así como se piensa en esas características negativas o en esas características de quienes tengan una baja autoestima, vamos a hablar también de la autoestima positiva, cómo se ve
en un adolescente esos elementos para seguirlos potencializando, para seguir estimulando, para reconocerlo y validarlo. Yo me acuerdo, hace muchos años atendí a un adolescente que efectivamente tenía baja autoestima y parte del proceso fue que yo acompañé, pues cité a la mamá para poderle orientar con respecto al manejo. Entonces yo le decía a ella, porque además ella era madre cabeza de familia y vivían solamente ellos dos, yo le decía a ella, descríbeme qué cosas positivas ves en tu hijo. Y ella se quedaba así, me miraba y al final me decía, nada. No fui capaz. Entonces, entonces yo le decía, bueno, muy bien, es importante que tú empieces a pescar esos elementos positivos, esas conductas buenas, esas decisiones, esos buenos comentarios, porque si tú que eres la persona que le orienta, que le acompaña, que le guía, no lo ves, pues él tampoco lo va a ver. Entonces de ahí la importancia de que nosotros podamos revisar esa parte. Pero bueno, hablemos, Lisette, de esos elementos que caracterizan a los adolescentes con una alta estima o una buena autoestima. Por ejemplo, el darse, el darse a la confianza con sus padres, ¿no? El poder abrirse, el tener esa confianza de decirles acerca de su vida, de sus preguntas, de sus cuestionamientos a sus padres, y porque ellos van haciéndolo con nosotros de a poco. Ellos empiezan a hacerle a sus padres acercamientos de a poco y dependiendo de cómo sus padres les respondan, entonces ellos también eh, van a seguir dándoles esa confianza a sus papás, de seguir hablando con ellos, o se van a retraer y van a decir, no, a mis papás no les puedo contar nada porque se ponen mis bravos y no encuentro en ellos lo que estaba esperando, ¿cierto? Así es. Mira que por aquí Licho nos dice, porque vemos que los adolescentes suelen ser más expresivos en sus redes sociales y no con la FM, menos que con la familia. Sí, claro. Es que ahorita nuestros hijos y de los adolescentes que tenemos ahorita, viven en un mundo digital, o sea, no podemos negar esa realidad y tampoco podemos prohibirle esa realidad y tampoco podemos quitarlos de esa realidad, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a convivir con eso de que es una manera para ellos expresarse, es la cultura de los jóvenes y a veces mucho eso influye también en su autoestima, en la cantidad de likes que reciben, en la cantidad de seguidores. Eh, Conozco una niña que hace poco me hizo un comentario, no, es que me siento súper mal, es que empecé a dejar de subir videos a TikTok y perdí 300 seguidores, o sea, eso fue terrible y eso se sentía súper mal y es- estaba súper mal porque había perdido sus seguidores. Y de pronto para las personas que no estamos en esa misma edad, ¿cierto? Tenemos que hacer un esfuerzo adicional de ser empáticos con ellos y entenderlos de que esa es su realidad, ese es el mundo por el que ellos se expresan, se comunican con otros, Sobre ¿sí? todo en Con este sus amigos. momento. Ujú. Y más en este momento y de ahora en adelante. Así es, porque pues al no poder salir, al no poder encontrarse con otros amigos de su edad, como usualmente nos pasó a ti y a mí y a muchas personas, pues ellos lo hacen es por las redes sociales. Claro, claro que hay que tener también presente y tener también ojo clínico con ellos, porque a veces esas conductas de buscar el alcohol, buscar el cigarrillo, buscar las drogas, buscar el celular y esa adicción al celular, a los videojuegos, ya cuando es una adicción, ya puede indicarnos a nosotros que puede haber puede ser un síntoma de algo que nos esté tratando. Entonces también no es de que, ah, no, listos, ellos son digitales, entonces los vamos a dejar todo el día allí refugiados eh, y alejados de la realidad, no tampoco. Así es, eso es muy importante, como estar alertas y atentos entre esa línea delgada entre qué es normal, qué es lo propio de la edad, pero con límites,
porque Sí, definitivamente el hecho de que ellos compartan con sus familiares, hermanos, amigos, el hecho de que ellos también tengan la posibilidad de explorar otras áreas de su vida y que no solo sea estar en una pantalla, pues es muy importante. Otra de las características, volviendo al tema que estábamos hablando, por ejemplo, de los chicos con una buena estima, es que generalmente les gusta ser creativos, expresan su creatividad, se relacionan espontáneamente con sus iguales, no necesariamente tienen que tener un mundo de amigos, pero con el hecho de que compartan con niños de su edad, con jóvenes en este caso de su edad, muestra que se siente bien, que se siente aceptado, etcétera. Otra de las características es que tienden a ser cooperativos y aunque en algún momento pues, pueden pedir de alguna forma su propio espacio, su intimidad, de todas maneras logran adaptarse e interactuar en las situaciones, se expresan con más libertad y facilidad y el también tema de son las capaces, emociones, sí, y logran son capaces de expresar sus expresar. emociones. Así es, y no se sienten amenazados, por ejemplo, cuando se les hace un llamado, sino que entienden el llamado que se les hace como parte de ese proceso de crecimiento. Pero Así bueno, es. por aquí nos hacía Sebastián esta pregunta, ¿cómo fortalecer el autoestima propio si se presenta falta de voluntad o apatía? Bueno, vamos a responder puntualmente a Sebastián, pero también vamos a dar esas recomendaciones Ya nos introduciremos que en el tema. exactamente que podemos tener en cuenta para estimular y para favorecer el autoestima de los adolescentes, para acompañarles y orientarles en este proceso que les puede seguramente abrir muchos caminos y sobre todo ayudarle a que fortalezcan su propia identidad y en general lo que ellos son. Así es. Entonces, les decimos a Sebastián y a todas las personas que uno de los elementos es reconocer los logros, reconocer las cualidades y reconocer las habilidades que tú como persona tienes. Y en el caso del adolescente, estimularle y elogiarle, reconocerle, resaltarle esos elementos positivos. Por ejemplo, sabes que me gusta mucho de ti tu capacidad para hacer amigos. O, oye, te felicito por la manera en que manejaste esto, oye, en tu clase. Vi que estabas preocupado, pero viste que lo hiciste bien. Qué bueno, excelente. O, oye, me encanta ese arte que tienes, me fascinan tus dibujos. Ese tipo de expresiones que se van manifestando con frecuencia ayudan muchísimo a que, así como hay un llamado de atención, existe una retroalimentación o ese espejo que le permita ver, tengo cosas buenas que aportar, tengo cosas que los demás logran ver de mi comportamiento. Entonces, esa es una recomendación importante para tener en cuenta al momento de estimular la adolescencia, el autoestima en adolescentes. Demostrar cariño de manera sincera. Muchos padres me dicen a mí, Lisette, es que ella está en la etapa en que no se deja abrazar, en que no se deja acariciar, ya no quiere que le diga como yo le decía antes, etcétera. Entonces, efectivamente les va a molestar que le digas mi bebé, mi muñeco y mucho más si es delante de otros amigos de su edad. Pero eso no quiere decir que en el fondo no necesite, no desee y no anhele esas expresiones afectivas. Entonces, Exacto. tenemos que buscar la manera de llegarles, tenemos que encontrar ese espacio propicio para decirle te amo, para decirle eres importante para mí, para decir cuál es el espacio y el papel que él o ella como jóvenes tienen en tu vida, en tus emociones, en tus intenciones, etcétera. A veces creemos que los adolescentes lo tienen que saber. A veces creemos que no hay que decirlo porque es obvio, porque me mato trabajando es por ellos, porque es que hago esto y esto y esto otro por mis hijos. Sí, es cierto, pero a veces es lo que creemos que ellos necesitan. Creo que es muy importante para estimular esta autoestima
que también los observemos, que los escuchemos, incluso que les preguntemos qué qué necesitan y cómo nosotros podemos apoyarles, acompañarles, etcétera. De las grandes quejas que normalmente yo escucho de los jóvenes, paradójicamente, aun cuando buscan estar solos, es que se sienten solos. Ujú. Y pues para nadie es un secreto que hoy por hoy en muchísimos hogares, tanto padres como madres, debemos salir a trabajar. Entonces, tenemos que estar muy alerta, muy atentos del tiempo de calidad que también podemos rescatar para, para poder estar allí, para poderles resaltar y para poderles ayudar a reconocer esos elementos, esos aprendizajes y esas manifestaciones de afecto que le van a hacer sentir que es alguien importante, que es alguien aceptado, que tiene un lugar. Es muy importante eso, que en nuestros hogares, que en nuestras relaciones, los adolescentes sientan que tienen su lugar, independiente de los errores, independiente de las situaciones, independiente de las crisis y de las dificultades. El hecho de que ellos sepan que a pesar de todo eso tienen su lugar y son especiales y son importantes, creo que es muy conveniente para fortalecer su autoestima. Sí. Tú decías algo que me llamó mucho la atención ahora rato, porque a veces piensan que, que establecer o estimular el autoestima es dejarlos que hagan lo que quieran, pero el autoestima también se alimenta cuando tú le pones límites Ujú. a los adolescentes, cuando ellos saben. Porque ese poner límites, yo siempre lo comparo con el puente. Los jóvenes son como una pelota que va rebotando en un puente. Y los Sí. límites son esas barandas que van a estar allí para que cuando el rebote no caiga al abismo, sino que se pueda reorientar y pueda seguir el camino. Los límites dan seguridad y Ujú. fortalecen y retroalimentan el autoestima. Entonces es muy importante poder establecer esos patrones, esas normas, esas conductas, ojo, sin que esté por encima la norma que la persona, pero que hagan parte de esa construcción y de todo lo que ellos van desarrollando. Sí, correcto. Y mira, dice que para complementar el tema de la afectividad con ellos, hay algo importante y es como entender el lenguaje del amor eh, en la familia, porque eh, ahorita que estamos todos en casa, de pronto se tiende a pensar que porque estamos todos en casa ya estamos acompañados y ya estamos pasando tiempo de calidad, pero cada uno está en su estudio, en su trabajo, en sus quehaceres y eso no es tiempo de calidad. Entonces, hay que tener claridad sobre eso, de que con los adolescentes hay que pasar ese tiempo de calidad, o sea, ellos lo requieren, lo necesitan más que de pronto en cualquier otra etapa de sus vidas, ese acompañamiento, a veces ellos lo manifiestan con que solamente es que yo quisiera que mis papás al menos se sentaran ahí al lado mío a ver televisión conmigo, es que al menos quisiera compartir con mi mamá algo, algo de lo que a mí me gusta, que se interesara por algo de lo que a mí me gusta y ellos lo manifiestan de esta manera. A veces de pronto creemos que es que ellos necesitan de pronto la salida o el hacer el gasto en algún lugar, pero ellos lo que necesitan es ese tiempo y esa compañía de parte de sus padres. Y en esa comunicación y en ese tiempo de calidad que se pase con ellos, en abrir esos espacios para la comunicación con ellos, es donde los padres van a empezar a detectar cuál es el lenguaje del amor de sus hijos. Si de pronto entienden más el amor como cuando los escuchan, se sienten amados, o si se sienten amados cuando los abrazan, cuando los apechichan, o si se sienten amados es con actos de servicio, cuando sus papás le dicen, mi amor, ¿quieres un vasito de jugo? Cositas así. ¿Cierto? Entonces, en esos tiempos de comunicación y tiempo de calidad es que los padres van a poder lograr conocer a sus hijos, conocer realmente sus intereses y poderlos llevar a ellos a que también se conozcan Así y es. se afirmen en esa identidad que hemos estado hablando.
Lisette, un mensaje puntual para estimular la adolescencia, si hay adolescentes aquí escuchándonos, ¿qué le dirías a ese adolescente? Ok. Involucrarse en actividades que requieran cumplir metas, que requieran de pronto de un equipo, ¿cierto? Esas actividades van a ser muy importantes para demostrarse a sí mismos que sí son capaces, que pueden compartir con otros, que pueden cumplir una meta, que pueden lograr sus objetivos y eso va a lograr afianzar esa autoestima, involucrarlos en ese tipo de actividades y aún también en las responsabilidades del hogar, involucrarlos para que cuando terminen de hacerlo, decirles, muy bien, lo hiciste muy bien, si ves que eres capaz, si ves que eres muy bueno en eso, eres muy inteligente, eres muy creativo. Por aquí Valen Isaza nos dice, nos pregunta, ¿es malo que a un adolescente se le facilite más relacionarse con adultos que con los de su misma edad? Sí, o sea, más que malo, creo que indica algo, porque lo ideal es que se relacione con jóvenes de su edad. Entonces, probablemente eso lo que está mostrando es que no se siente cómodo, no se siente parte de los jóvenes de su edad, no se siente convencido o en confianza, lo que probablemente hable de desconfianza en sí mismo. Entonces creo que sí es un asunto importante para atender, porque cuando juegan con o comparten con menores que ellos o mayores que ellos, hay un cierto rechazo a su propia etapa. Entonces es importante atenderlo. Lizeth, Exacto. ¿y qué le dirías a los padres de adolescentes que estén aquí presentes? Que se llenen de paciencia, primero que todo, porque se van a Bastante encontrar paciencia. bastante paciencia porque se van a encontrar con una personita que de pronto puede ser muy diferente a ese niño consentido que alzaban, que abrazaban, que consentían, y ellos están en una tormenta emocional también con ellos mismos, entonces es muy importante llenarnos de paciencia para no luchar con ellos, no luchar contra ellos, sino ayudarlos a que también ellos en esa tormenta que ellos están de su crecimiento, de su búsqueda de identidad y demás, también no se nieguen todas esas emociones que ellos están sintiendo, sino que puedan a través de la comunicación con sus padres poder contrarrestar esos mensajes que pueden llegar del exterior, que pueden llegar por los medios de comunicación, esas dudas e incertidumbres que pueden llegar a, a sus vidas y poder encontrar en sus padres esas estrategias para poder solucionar esos problemas puntuales y esos hitos del desarrollo. Así es, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al cierre de nuestro Tomamos una programa. nube. Qué rico poder tenerlos aquí. Gracias, Lisette, por acompañarme. Aquí acabo de colocar el Instagram de la doctora Lisette Acevedo para que la sigan también. A mí me gusta, de hecho, bueno, no les conté al principio, pero yo a Lisette la conocí pues por las redes sociales, vi su Instagram, me gustó lo que ella publica y la seguí y un día le dije, oye, hagamos un en vivo. Tuvimos Sí, algunas situaciones, pero bueno, aquí ya por fin lo pudimos aquí hacer. estamos. Entonces, Lizeth, muchísimas gracias por tu A aporte, por tu ti. tiempo, por acompañarnos y bueno, espero que podamos seguir haciendo muchos en vivos para toda la Así comunidad es. que se ha conectado con nosotras. Así es. Gracias a ti por invitarme y quiero aprovechar Así. para compartirles a ustedes. Tengo un libro que de pronto les puede ser de una gran ayuda. Es un libro que se llama Vivir en la nube, adolescentes en tiempos digitales. Entonces es un libro que puede ser una herramienta muy útil para todos aquellos padres y educadores que están educando ahorita a adolescentes. Entonces, si quieren que se los mande, envíenme un mensaje con sus correos ahí Al Instagram. a mi Instagram y se los mando de una.
Sí, aquí lo voy a fijar para que les quede ya un momentico. Aquí está, mírenlo, ahí está fijado. ¿No quedó? Listo. No, no quedó. Es este, fijar comentario. No sé por qué no se quiere fijar. Pero dice, bueno, es psicóloga Vivir con en las P. redes los dejo acá. Sí, Ya te se iba a los decir coloco. exactamente, psicóloga.Lisette Acevedo. Sí, Ese es señor. el, Listo. Ahí ya quedó. ahí quedó, sí Entonces ya señorita. saben, me mandan un mensaje con sus correos y listo, se los envío de una vez y ahí en el transcurso que me lo vayan colocando, se los envío con muchísimo gusto y Y a mí cualquier también, pregunta que que yo soy tengan, mamá de un preadolescente, ¿viste? claro que sí, claro que sí. Y ahí cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, que quieran seguirnos haciendo, pues ya saben que ahí estamos disponibles para ayudarlos en lo que puedan necesitar. Sí, muchísimas gracias. Buenos saludos a Carmen, a Mariela, a Anita, a Liz, a todas las personas que están por allí. Gracias por acompañarnos y bueno, seguimos por aquí también brindando y ofreciendo toda esta información tan valiosa. Cuídense Así es. mucho, bendiciones y que Chao, feliz descansen. noche a todos. Bendiciones. Chao, Chao, y se bendiga. a ti también.